Bienvenidos todos y todas al nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía. Hola, Héctor. Hola Juanita, buenas tardes o mañanas, no sé. Siempre digo esto porque es que no sé a qué hora nos ven, pero a la hora que nos vean, buenos días, digamos. Héctor, qué rico estar aquí y pues vamos a debatir qué va a pasar con el gabinete después de que Petro, en un acto de frustración, después de que no eligieron a la candidata que él apoyaba a la Corte Constitucional, amenazó con que va a sacar a los 3 ministros que él le ha entregado a los otros partidos políticos. Sí, esto es como una segunda parte, ¿no? Nosotros ya habíamos hecho una conversación sobre otra crisis de gabinete que había anunciado el presidente en un consejo de ministros, creo, que les dijo que eran muy malos, que no interpretaban bien su gobierno, etcétera, y que los iba a sacar a todos. En ese momento, digamos que sacó al ministro de la Igualdad Y a la ministra de y a Medio la Ambiente. ministra de Medio Ambiente. No fue la gran crisis que se esperaba. Y ahora, bueno, volvió a usar lo mismo que usó también hace 2 años, cuando por Twitter decretó que se acababa una coalición. ¿Te acuerdas cuando salieron José Antonio Campos, Alejandro Cecilia López, Gaviria. Alejandro Gaviria, que dijo, se acabó la coalición? Él decreta fines de la coalición por Twitter, que es interesante. Bueno, entonces comencemos con el trino en el que amenaza que si no eligen a la que él decidió que fuera su candidata, porque en realidad esta era una terna de la Corte Suprema y no del presidente, él dice que no pueden apoyar el fascismo y que ahí está el trino, que básicamente amenazó con acabar con esa coalición. Todo el mundo lo entendió que era la forma de sacar a los ministros. Y cuando en efecto, con una mayoría grande, eligieron a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y no a la candidata María Patricia Balanta, sacó un segundo trino en donde, digamos, que hace efectiva su amenaza y amenaza con que va a sacar a los ministros. Esto obviamente se vuelve noticia en todos los medios, como vemos aquí en estos titulares. Además, porque dicen que le pidieron expresamente la renuncia a 3 ministros, ¿no? No fueron más allá del trino. Aparentemente la Sí. directora del DAPRE dicen que le pidió la renuncia. Nosotros lo confirmamos. Los Sí. ministros hoy dicen que no saben de qué les están hablando, ¿no? Los ministros les preguntan, bueno, ¿y usted cuándo se va? Le preguntan al ministro Sanguino, por ejemplo, que le pidieron la renuncia. Él dice, ¿de qué me habla? A mí nadie me ha pedido nada. Entonces, nosotros verificamos con 2 de los 3 que confirmaron que Angie, la directora, Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, los había llamado a pedirles la renuncia. Bueno, la ministra de Comercio está con Petro en Japón, claro, lo cual le hubiera podido decir ahí presente. Como, bueno, hasta ahora soy la exministra. Y estos son los 3 ministros amenazados. Ahí está Julián Molina, que pertenece al partido de la U, está Diana Morales, que es del Partido Liberal, y Antonio Sanguino del Partido Verde, cercano al gobernador de Boyacá, Amaya, pero muy cercano a Petro, digamos, más allá del Partido Verde. Muy de izquierda, digamos. Exacto. Y tu teoría, Héctor, que yo tiendo a pensar lo mismo que tú, es que en realidad esta renuncia no se va a consolidar. Sí, yo no creo. Puede ser que alguno de los 3 salga, en fin, pero El ministro de las TIC, ¿no? Me parece que ese es el más amenazado. sí, pues es que ese nadie sabe realmente ni cómo se llama, ni representa mucho. Quizá representa 3, 4 votos del partido de la U en el Senado, que claro, en una situación como la que tiene Petro, que es una gran división en el Senado en particular, pues esos 4 votos pueden resultar importantes, pero la verdad no es una gran representación política. A mí lo primero que me llama la atención de los anuncios de Petro es que él cree tener un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es incluso una tipología en la ciencia política de un presidencialismo de coalición, lo llaman, para cuando hay pues
sistemas, digamos, políticos en los cuales hay multipartidismo y entonces hay que conformar mayorías en el Congreso y efectivamente se forman coaliciones como suele ser usual en los regímenes parlamentarios. Petro como que tiene eso en la cabeza, pero la verdad en la práctica aquí no hay ninguna coalición, no hay ninguna coalición con ningún partido político, ha habido coalición nunca. El presidente nunca ha firmado un acuerdo, pero así no lo firmara, para que no sea una cosa solamente formal, ¿no? Podría haber sido una cosa de palabra, pero es que la coalición se hace es alrededor de unos programas, de unas responsabilidades políticas y no de unos puestos, porque esa es la diferencia entre la coalición y el clientelismo. O sea, una coalición sería, por ejemplo, la que tuvo Santos con los liberales cuando metió a Juan Fernando Cristo, a Rivera y apoyó la ley de víctimas como, como la concesión para que entrara a la coalición. Exacto, se sabía de qué se trataba. Yo me voy a jugar por la ley de víctimas, que es una bandera de ustedes y no mía. Ahí, por ejemplo, incluyó el tema de los temas laborales Con Rafael Pardo. A Rafael Pardo. Se sabía que había unos temas, no era simplemente unos puestos. Aquí no hay ningún tema, nunca ha habido ningún tema ni ninguna intención. Entre otras cosas, eso se prueba con que cada vez que se presenta un proyecto, toca empezar a negociar para conformar la mayoría. Eso quiere decir que no hay coalición, porque si hubiera coalición, pues la mayoría estaba desde antes. ¿Qué es lo que Petro tiene en la cabeza? Yo no sé si eso se lo dicen los ministros, los propios congresistas o si es que, pero es muy raro. Bueno, pero Petro duró 30 años en el Congreso, o sea que no es como que sea un concepto ajeno. Sí, realmente lo de Petro es muy raro porque, pero bueno, era que Petro llegaba al Congreso y no hablaba con nadie, ¿no? Petro duró 30 años en el Congreso y no hizo un amigo en el Congreso. Claro. Los congresistas se hacen amigos de la señora de los tintos, del secretario de la comisión, de los otros que están al lado y se hacen chistes entre ellos. Petro no hablaba con nadie, que Petro no hizo un amigo en el Congreso. Entonces, tampoco es tan raro que no entienda el funcionamiento porque la verdad él llegaba como a sus cosas, muy ensimismado como ha sido siempre su personalidad. Héctor, él, supongamos que no sea una rabieta y supongamos, o tratemos de pensar más allá, digamos, de si fue un acto impulsivo o no de Petro, decir, pues entonces pido la renuncia de estos ministros. Una razón por la cual uno pensaría que no la va a pedir es porque eso pondría en mucho peligro la aprobación del presupuesto, ¿no? Sobre todo porque en la Comisión Tercera del Senado hay 3 liberales que son claves, que están ahí por la mermelada del Ministerio de Comercio Exterior y que si saca a la ministra, pierde esos 3 votos en la Comisión Tercera, que es fundamental para la aprobación del presupuesto. Sí, es probable que después de esto, que yo sí creo que es una rabieta, el ministro Benedetti logre persuadirlo de no, mira, dejemos así, déjame, yo voy manejándolo y eso es lo que yo creo que va a pasar. Y puede que salga alguno, porque digamos, incluso a veces los mismos congresistas dicen, no, mira, saca a la ministra que no me está atendiendo y más bien nombran a este otro, pero se lo reemplazan la cuota. Eso puede que pase, pero esa cosa simbólica que quiere Petro de decir, no, es que hay una nueva coalición y se rearman las fuerzas del Senado, pues eso es francamente un cañazo, porque eso es uno con un par de doces en un juego de póker tratando de imponer las condiciones de la mesa. Petro no tiene mayoría en el Senado, eso está suficientemente claro. Ayer pues quedó muy demostrado, pero hay una cosa que es importante, yo creo también considerar, que yo creo que fue otro error de Petro. Petro no ha entendido que las elecciones que hace el Congreso las maneja, no las maneja el presidente de la República. Incluso las de magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, yo, por ejemplo, no voy a mencionar los nombres para no molestar, pero yo fui testigo de una elección de un magistrado de la Corte Constitucional en el gobierno de Uribe. Y en el gobierno de Uribe, 80% del Congreso a favor del presidente, 80% de la opinión pública a favor del presidente, y el presidente llamaba él personalmente a cada congresista a pedirle que votara por una persona que él quería que fuera elegido en la terna. Y le ganó el otro candidato.
al presidente Uribe en esas condiciones. El Congreso suele manejar sus elecciones independientemente. Y claro que el magistrado Camargo pues tiene una serie de relaciones políticas pues largas, primero en el Consejo Electoral, después en la Defensoría, tiene vínculos con personas de los partidos, vínculos familiares incluso, y entonces claro que él tenía una mayoría. Bueno, aquí también lo dijimos cuando hablamos de la Corte Constitucional y anunciamos la siguiente jugada, dijimos, es casi seguro que Camargo sea. Y yo creo que nunca estuvo en riesgo. Eso Petro no lo entendió. Y bueno, vamos a ver si él logra finalmente administrar esas mayorías del Congreso. Bueno, incluso ahí hay que hacer otra distinción, no del Congreso, sino del Senado, porque entre otras cosas es rarísimo. La coalición tiene representaciones políticas distintas en el Senado y en la Cámara. Por ejemplo, los liberales o los de la U tienen unas cuotas políticas para los representantes a la Cámara y esos nadie duda que van a seguir ahí. En cambio, las de los senadores, que son los ministros, pues bueno, ahí están en la discusión. Claro, es que los liberales en la Cámara tienen el Fondo Nacional de Ahorro, tienen Positiva, que es una entidad descentralizada con muchos recursos. Los conservadores tienen el INVIAS, tienen el Ministerio de Deportes. Los verdes tienen el SENA, tienen el ICA, y esas entidades nadie las está tocando, pero con eso es que Petro ha logrado unas mayorías muy sólidas en la Cámara, y estos 3 ministros eran del Senado. Y yo tengo la impresión, Héctor, que les pida o no les pida la renuncia, lo que nosotros hemos visto en la reportería que hemos hecho hoy con senadores, es que esto le puede salir, así sea una pataleta, le puede salir caro al presidente, porque lo que hay varios senadores impulsando es que en la Comisión Tercera del Senado le tumben en la ley del presupuesto a Petro las facultades de modificar las vigencias futuras y las facultades que le está pidiendo para hacer emitir estos bonos de corto plazo, con lo cual él espera poder financiar al gobierno sin tener que recortar gastos. Sí. Y después ya dejar morir la ley de presupuesto, obviamente no aprobar la tributaria, con lo cual Petro quedaría en una situación más difícil porque quedaría sin la posibilidad de las facultades extraordinarias y teniendo que recortar los gastos porque no tiene como más. Sí, sí. Por eso yo creo que el ministro Benedetti va a terminar convenciéndolo de que deje así, más bien, que no se ponga a crear una crisis que resulta innecesaria. Entre otras cosas, para decir verdad, porque el presidente Petro no tiene a quién nombrar. O sea, él cambia a la ministra del Comercio Exterior y ¿a quién nombra? A nadie. En Colombia hay un déficit grande, y bueno, y la izquierda más, pero todos los partidos, que es que pues no hay cuadros, no hay centros de estudio que estén asociados a los partidos. No hay una cantera de funcionarios. Toca empezar a buscar por ahí a quién nombramos aquí. Los viceministros. Y entonces, claro, terminamos en los viceministros, mucho más faltando apenas 11 meses de gobierno. Entonces, yo creo, digamos que evidentemente eso que tú estás señalando es lo que va a persuadir al presidente para que no haga los cambios o para que le permita al ministro Benedetti administrarlos. El ministro Benedetti va y habla con los senadores y dice, mira, pero tal, entonces de pronto cambiémosla para tranquilizar al presidente. Estas son unas jugadas que extrañamente se hacen un poco sin el conocimiento del presidente, otra vez, por su personalidad. Eso es muy importante. Claramente otro presidente estaría encima y estaría diciendo, bueno, efectivamente se va o no se va y aquí está la hoja de vida que lo cambia. En cambio, Petro como que se deja llevar lo que vayan diciendo porque a mí me parece que el presidente no va entendiendo bien cómo va funcionando la política, que es rarísimo porque una persona pues de 30 años ahí, pero así ocurre. Ahora, lo que tú dices es muy importante. El presidente en la ley de presupuesto tiene las cuentas, digamos, tanta plata y no la vamos a gastar de tanta, pero tiene un capítulo que se llama disposiciones varias, en el cual suelen meter muchos goles. Y en ese capítulo, uno de los goles que meten es que los presidentes piden facultades extraordinarias para determinadas cosas, como las que tú estabas mencionando, básicamente todas relacionadas
con la deuda, que es como el gobierno ha resuelto financiarse, pedir reestructuración de deuda. Es muy importante que esté claro que el presidente tiene facultad para adoptar el presupuesto por decreto, pero no para adoptar las disposiciones varias, y mucho menos en aquellas en las que se autofaculta. Claro, si ocurre lo que tú estás señalando, que es que el Congreso expresamente las niega, pues es mucho más evidente, digamos, la imposibilidad de que el presidente use esas facultades. Pero aun si el Congreso no lo hiciera, el presidente, cuando adopte el presupuesto por decreto, no puede adoptar esas disposiciones varias porque para eso no tiene facultades constitucionales. Héctor, alguien en el gobierno nos decía que en realidad creía que Petro estaba utilizando la elección de Camargo como una excusa para quitarle esos ministerios a los partidos de la coalición, porque sentía que igual en las regiones le estaban esos mismos partidos haciéndole oposición en las próximas elecciones, y que dado que no tenía ninguna ilusión de pasar nada en el Congreso y que le aprobara nada, por lo que no tenía ninguna mayoría en el Senado, le convenía mucho más tener la ejecución de la plata de esos 3 ministerios y que no beneficiara eso pues a sus futuros rivales. ¿Te parece que es una teoría que tiene sentido? Es probable, sí, es probable, digamos. Yo creo que Petro desprecia un poco esos ministerios, para decir la verdad. Primero eso, y por eso los entrega, además. Él no entrega ministerios que son muy suyos, como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Siempre lo ha tenido una persona de izquierda que le sigue, digamos, sus ideas en esa materia, pero él no tiene ideas en materia de comercio exterior ni en materia de TICs. Un día dice que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, y al otro día dice que vamos a tener las primeras facultades de inteligencia artificial no sé dónde para transformar el mundo. Entonces, él en realidad ahí no tiene ideas y por lo tanto deja que eso vaya. Sí hay una cosa. De trabajo me parece que teniendo la implementación de una reforma pensional, la discusión del salario mínimo que va a ser Claro, clave es para él, importante me para él. parece muy Y por difícil eso que nunca lo pueda ha cambiar a entregado. Sanguino Claro, por eso ahorita. nunca lo ha entregado. Ahí tuvo a la ministra Flores. Gloria Arias, creo que se llama. No, Gloria Flores es senadora. Bueno, Dios mío. la ministra Gloria Ramírez. O sea, estamos mal. Si La ya no sabemos cómo se llama la ministra de La Trabajo. ministra Gloria Ramírez, Gloria sí. Ramírez, que además era una buena ministra del Partido Comunista, en fin, pero eso siempre ha sido de la izquierda. Pero lo que sí llama la atención, digamos, en ese tira y afloje del presidente de estos días, es que hubiera resuelto, y mucha gente dice que eso fue muy en contra de Balanta, haberse ido en contra de Dilian Francisca Toro, ¿no? Todo indicaba que Dilian Francisca estaba como dispuesta a apoyar a Balanta, Claro, porque ella era por el del ser del Valle del claro. Cauca, y ahí tenía algunos vínculos pues con algunos sectores políticos. Decían, por ejemplo, que también con el Contralor, que también es del Valle del Cauca. Entonces, por ahí. Pero en el Consejo de Ministros, o en la locución que hizo sobre educación, resolvió irse contra Dilian Francisca Toro y decir que allá estaban acabando con la educación pública y tal. Y eso fue pues en la previa. Esto lo digo porque pues evidentemente si Petro realmente es que ya resolvió romper relaciones con todo el mundo, pues bueno, es probable que lo hubiera calculado incluso desde antes y hubiera provocado la reacción del partido de la U, para después poder decir, bueno, salgamos del señor Molina y bueno, veamos a quién nombran. Yo puede ser que Petro haga esa jugada, pero lo que yo creo es que no pasa nada, digamos, ni si los cambia, ni si no los cambia. Eso no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Supongamos que los cambie. Supongamos que los cambie. Hay los congresistas que están soportados en esos nombramientos y en esa mermelada, digámoslo así, no se van a volver antipetristas de un día para otro. A esos congresistas les interesa mantener una buena relación con el Congreso, con el gobierno, porque pues están basados en eso para su reelección. Es que ahí yo sí creo que surge el tema importante y el tema grande fondo del sistema político colombiano, que es el clientelismo. La verdad es que en Colombia las relaciones políticas, todas prácticamente, están mediadas por el clientelismo. En las alcaldías, en las gobernaciones, en el gobierno nacional, incluso a veces en las cortes, en fin.
es una cosa ahí como de intercambio de favores que le hace mucho daño al sistema político colombiano. Dos cosas sobre eso que a mí siempre me han impresionado. La primera, en campaña, Ingrid Betancourt dijo, es que la gobernabilidad de Colombia está sostenida en la corrupción, ¿no? Y en la corrupción entendida como el clientelismo, que es una afirmación tenaz que me gustaría que discutiéramos. Y la otra cosa fue cuando Mocus estaba de candidato, que a mí me dijo un político, me dijo, es que Mocus es muy poco confiable. Y yo era como, o sea, si alguien me parece confiable es Mocus. Y me dijo, no, no es confiable porque él no pide favores. Claro. Y es muy poco, uno no puede confiar en alguien que no pide favores. Y claro, como que yo entendí, obvio, o sea, el intercambio de favores es lo que amarra el sistema político colombiano, y eso sí es muy grave. Documentado maravillosamente bien. Digamos. En nuestro libro de Dulce Poder está muy bien. Dulce Poder, eso está absolutamente documentado. Está documentado, bueno, el libro ese clásico que se llama El clientelismo, que es de Andrés Dávila, Ladrón de Guevara, eso está documentado así porque además son décadas. El libro de Andrés Dávila, el del clientelismo, es un libro que relata el clientelismo de los años 80, de los años 70 y 80. Recuerdo que era sobre el municipio de Río Negro en Santander, con un personaje político que se llamaba Tiberio Villarreal, y era como era ese clientelismo que después ustedes describieron bien en El dulce sabor del poder. Así ha funcionado el sistema político colombiano hace 50 años. Héctor, yo tengo la percepción de que el clientelismo, por un lado, modera a la gente, ¿no? Puedes llegar súper radical como llega Petro, pero vía el clientelismo todo se va negociando en el camino, entonces esos cambios súper radicales son imposibles, pero por otro lado también es como que el clientelismo se va chupando la esencia de las cosas, entonces ningún cambio se puede hacer, ni los radicales, ni los moderados terminan haciéndose por el clientelismo. O sea, ¿qué tan grave de verdad tú sientes que es el clientelismo? Yo creo que el clientelismo es muy grave por la corrupción que genera, pero a veces facilita cambios. Los radicales no, porque el clientelismo no alcanza, digamos, para eso, y por eso no le alcanza a Petro. Petro puede hacer todos los acuerdos que quiera con los partidos tradicionales, pero los partidos tradicionales no le van a aprobar, no sé, la reforma a la salud, por ejemplo, que era estatizar la salud. Eso claramente era una reforma radical desde el punto de vista conceptual. Y eso siempre, lo dijimos, no lo va a aprobar el Congreso. Le va a aprobar otras. La pensional, por ejemplo, que es una cosa intermedia, esa se la aprueba. Porque yo sí creo que el clientelismo facilita la aprobación de reformas intermedias, no de reformas radicales. Y de hecho, pues bueno, en los últimos 50 años, que es, digamos, el término que estamos identificando, pues en Colombia se han aprobado unas leyes importantes. Claro, la ley de víctimas, no, el acuerdo de muchas, paz. y todas las reformas que se hicieron, por ejemplo, después de la Constitución del 91 para la implementación de la ley 100. Claro. De hecho, la ley 100, la ley de servicios públicos, las que quiere cambiar Petro, se lograron en el Congreso, pero no se hacen reformas radicales, lo cual no es malo. Nosotros tuvimos esa conversación y teníamos unas posturas relativamente distintas cuando mencionábamos lo que yo llamaban los elegibles, que era Gregorio El Hacho en la Procuraduría o el propio Vladimir Fernández, digamos, en la Corte, que es si el presidente Petro pone unas personas radicales, simplemente en el Congreso no se las eligen. Entonces, hay una fuerza en esa manipulación clientelista, hay una fuerza que lleva hacia decisiones moderadas. Desgraciadamente, pues alimentadas por la corrupción, que ese es el gravísimo. Claro, porque el clientelismo también lo que hace es que la gente con más mérito para estar en un cargo normalmente no llega porque el clientelismo y ni siquiera privilegia pues al amigo, al apadrinado, que al más talentoso. Ni siquiera aspira porque sabe que es un manoseo. O sea, le pueden pedir una hoja de vida a una persona pues respetada y tal,
pero esa persona sabe que pues va a llegar porque alguien está intermediando su hoja de vida y que depende su permanencia de que esa persona que está intermediando la hoja de vida esté contenta, y entonces toca hacerle favores y Claro. toca decirle a todo que sí, y pues una persona pues con prestigio profesional y con interés de hacer cosas bien, pues no se va a prestar a eso, entre otras cosas porque se corren riesgos jurídicos también fuertes, y entonces hay mucha gente, y el clientelismo sin duda ha espantado mucha gente del sector público. La gente le tiene pánico a eso porque pasa lo que estamos diciendo y pasa lo contrario, que es la retaliación si usted no hace un favor. Entonces, un poco lo que dice Mr. Taxes, ¿cómo se llama? Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes, que es yo no hacía favores y entonces me citaban al otro día, me iniciaban investigaciones, y eso efectivamente ocurre. Yo no sé si a él le pasó o no, pero eso Sí, efectivamente entiendo ocurre, que le y el pasó, riesgo por es muy ejemplo, grande. él denunció que el hash era uno de los que le había pedido puestos en las aduanas y ahora el hash llega a procurador, le abre una investigación por el bajo recaudo, ¿no? O sea, Claro, hay como una seguidilla de consecuencias. claro, ese es el problema. Todas las veces que hay, bueno, no todas las veces, pero muchas veces que hay ese tipo de investigaciones, debates en el Congreso, etcétera, en realidad lo que hay es una Amenaza velada. presión y de amenaza de si me haces el favor, pues Claro. nos hacemos pasitos. Y me parece que un ejemplo del clientelismo como una forma muy concreta de gobernabilidad en Colombia es la misma elección de Camargo, que me parece que pues ha sido el rey del clientelismo. O sea, llegó a la Defensoría, nombró a todos los familiares del 40% de la Corte Suprema, que ahora lo nominó Claro. para la Corte. Antes había hecho lo mismo Ordóñez. bueno, Ordóñez, que le anularon Y claro. la elección. Sí, O sea, creo que hemos tenido en estos días como un retrato del clientelismo muy sí. Evidente. Sí, muy burdo, digamos. Y yo creo que eso va a ser una cosa interesante para la campaña política, porque francamente creo, ya también lo hemos dicho aquí, siempre tratando, como decía el otro día una de nuestras oyentes, ustedes que tratan de adivinar el futuro, nosotros no tratamos de adivinar el futuro, pero sí hemos dicho, mire, en cuál va a ser el issue de la campaña. Y la gente dice seguridad, no sé qué, Petro o antipetro. No, yo creo que va a ser clientelismo y corrupción o cero clientelismo y corrupción. Ese es realmente, creo que va a ser, cómo se termina planteando, no lo sé, pero ese va a ser la motivación principal del elector. Votar por un candidato que sea con el que menos riesgos se corra de la componenda política. Y bueno, eso va a ser interesante porque ahí está, pues digamos, la izquierda terminó pues contaminada de la componenda por cuenta de todo lo que estamos conversando. Claro. Y entonces... si el candidato es Quintero, pues más. No, pues sí, entonces no hay nada que hacer. Entonces, vamos a ver quién llega de fuera, digamos, o de dónde Claro, surge. pero lo ¿qué importante pasa si sí es que- llega un presidente que no le juega a esto? Haz de cuenta, uno pensaría que si es elegido Sergio Fajardo no le va a jugar a esto, pero si este es el eje de la gobernabilidad, ¿cómo sería la gobernabilidad sin eso? Sí, esa es una buena pregunta pues digamos no es fácil por supuesto de responder, pero yo creo, digamos, claramente un presidente se sostiene de dos maneras. Una, con unas mayorías políticas y dos, con un apoyo popular muy alto. Lo único que le permite a un presidente tratar de evitar o de minimizar una relación clientelista con el Congreso es tener un apoyo popular muy alto. Si el presidente es impopular, está muerto porque en el Congreso lo vuelven papilla. Y lo vuelven papilla con el aplauso ciudadano. Claro. Así la motivación sea clientelismo. Pero si a la gente le cae mal el presidente, pues bueno. Pero si el presidente es un presidente muy popular, el presidente puede, es decir, resulta costoso para los congresistas, costoso desde el punto de vista electoral, político, pues enfrentar al presidente. Entonces, la clave del siguiente presidente, si es que se llegara a elegir uno que no estuviera, digamos, o que no Inmerso en el sistema quisiera clientelista. reproducir el clientelismo, tendría que
primero ganarse a la gente. Y ahí vienen unas dificultades, porque claro, para ganarse a la gente relativamente rápido toca tener unos resultados rápidos o propuestas Claro, relativamente y me parece que el populistas. ejemplo de Uribe, no sé si es un contraejemplo a lo que tú estás diciendo, porque él llegó a la primera presidencia con una popularidad altísima, con una promesa de no politiquería, y muy pronto al año ya estaba haciendo acuerdos clientelistas, a pesar de contar con una popularidad inmensa. Sí, sí, Uribe utilizó todas las formas de lucha, pero yo creo que también, pero vale la pena, digamos, mirarlo más en detalle, más rigurosamente. Yo tengo la impresión que, por ejemplo, en los gabinetes del presidente Uribe era más difícil identificar este de quién es cuota, Sí. porque él nombraba a unas personas ahí que tenían algún grado de cercanía con él o algo así, y no necesariamente se identificaban con, mire, es que este es nombrado porque el Partido Conservador quiso que lo nombrara. Puede ser que fuera un conservador y que el Partido Conservador se sintiera cómodo con el nombramiento, pero creo que en una muy buena parte los ministros del presidente Uribe no fueron el resultado de una transacción clientelista. Probablemente abajo, en los siguientes niveles, Claro. sí, pero aquí como con estos tres de los que estamos No, hablando de es Petro, que, no es va a que funcionar. con Petro realmente se ha vuelto muy evidente prácticas antiguas en Colombia, pero son tan burdas Claro, que claro, se ponen muy en evidencia, ¿no? claro, Desde mandarle los 2.000 millones en efectivo al presidente del Senado claro, no votaron como yo quiero, entonces los he hecho como, ¿no? Como, es como claro. en Es que serio. así se nombraban, ¿En por ejemplo. serio era tan importante para ti que llegara esta candidata? Claro, pero hay dos temas, pero iba a decir que así se nombraban los ministros. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Turbay, por ejemplo, claramente nombraban a José Name Terán, ministro de Trabajo, como lo nombró el presidente Turbay, y era claro que era una cuota de un sector del Partido Liberal, y bueno, esa era la lógica. Él representaba un sector político en el ministerio. En el caso de Petro, volvimos a esa misma práctica y yo sí creo que en cambio, en el gobierno de Uribe, probablemente incluso en el de Santos, un poco menos, porque Santos hizo muchas transacciones clientelistas, pero no necesariamente en el gabinete. O sea, O sea, él siempre le Fonades becaba a los ministros a un partido, pero eran sus amigos. pero eran sus amigos, exacto. Pero en cambio Fonades sí era de los ñoños. Claro. Y así. Entonces, eso se había mantenido. Y yo creo que un poco en el dulce sabor del poder es que se llama esa El dulce poder. el dulce poder, está muy documentado eso de cómo el clientelismo también se trata de mimetizar, dejando unas caras figurines en los ministerios, como estos son técnicos y tecnócratas y tal, pero esos técnicos y tecnócratas hacían mucho clientelismo, porque ellos eran como los operadores del clientelismo de ahí hacia abajo. Petro, en cambio, lo entregó todo. Y yo creo que pues el hecho de que Petro hubiera, por ejemplo, nombrado a Armando Benedetti, ministro del Interior, pues es como su confesión de que, pues el otro día dijo en el Consejo de Ministros, es que Benedetti no me ha dicho si voy a cambiar a esos ministros, Claro. porque eso, cuando él usa esa expresión, pues es una confesión abierta de que esos cargos están sujetos a la negociación política. Claro. Y eso lo mimetizaban los Es que me presidentes. pareció que lo que pasó en estos días, pues es la confesión también de Petro de que había entregado unos puestos a cambio de que le hagan caso en unas cosas y como no le hacen caso, entonces se los quita. O sea, es como transparentar el acuerdo. Y yo creo que, Héctor, de pronto para nuestros eh, usuarios, porque uno habla de clientelismo, pero de pronto la gente no entiende muy bien esto, qué significa en la práctica, ¿no? O sea, cómo se come. O sea, cuando uno dice es que el Partido Conservador tiene el Invías. O sea, eso exactamente qué significa en la práctica, yo creo que es bueno explicarlo. Pues eso en la práctica significa varias cosas. Lo primero es que la persona que nombran es una persona normalmente postulada por los congresistas. Ellos llevan unas hojas de vida y el presidente escoge entre esas hojas de vida. A veces ni siquiera escoge, sino la que le llevan, pero normalmente escoge. Y eso pues tiene un primer efecto, que es meritocrático y de
de calidad de la función pública, porque claro, una persona que llega de esa manera no necesariamente tiene los méritos y los conocimientos para ejercer ese cargo. Eso es lo primero. Lo segundo es que en forma expresa o implícita hay una especie de pacto de que el presupuesto y la gestión de esa entidad se pone al servicio de ese sector político. Es bueno, si yo estoy en el Invías, como tú dices, para usar el ejemplo, es que llegan 6, 7, 8 congresistas y ellos dicen, bueno, yo quiero arreglar las vías en tal departamento. ¿Dónde están los alcaldes de ellos? ¿Dónde están sus electores? Y eso tiene hasta ahí mal, pero aceptable, digámoslo así. Pero el tercer paso es el más grave y es que normalmente eso termina en una coima en favor de un congresista, porque eso le dan los contratos a un contratista que saca una tajada del contrato para pagarle la campaña de reelección al congresista. Financiando la campaña política. Y yo agregaría a esto algo que me parece a mí más grave del clientelismo, y es que normalmente se presume que si esta entidad es tuya, tú nombras al viceministro, al secretario general, a la secretaria, pero a varios de esos funcionarios menores que nombran, el acuerdo con el congresista o con el que lo nombra es que le tiene que pagar todos los meses un porcentaje de su sueldo. Claro. Entonces esto es como tener un cajero automático que del sueldo de 5 millones todos los meses te llega a 500.000 pesos, sin que tú hagas nada diferente a haberlo nombrado con el presupuesto que pagamos, con la plata que pagamos los contribuyentes. Claro, es que para que los usuarios entiendan totalmente el clientelismo es una forma de financiación de la campaña por esas distintas fuentes, o bien a través de cuotas mensuales, como tú lo señalas, que es un porcentaje de lo que le pagan a un funcionario o a un contratista, o a través de una tajada de un contrato, o sin unos actos de corrupción tan burdos, pero utilizando los recursos públicos para decir yo traje estos recursos, tienen que agradecerme a mí, por lo tanto tienen que cambiármelo por mi voto. Todo es una forma de financiación de la campaña política muy perversa, porque por supuesto, claro, pues de esa primero tienen acceso los que están ahí, entonces el que está afuera no tiene cómo competir en igualdad de condiciones. Y realmente termina generando un daño enorme. Buena parte de los problemas, por ejemplo, de ejecución de los recursos públicos, de los elefantes blancos, de las cosas que se quedan ahí a medio hacer, en fin, son una consecuencia de eso. Porque claro, hacen un contrato que está mediado por acuerdos ilegales, que pasan el anticipo, el 50% queda en una coima, entonces el contratista no tiene cómo comprar los materiales para adelantar la obra, y todo eso termina en que los recursos se terminan perdiendo. Unos porque literalmente se los llevan y otros porque quedan enterrados ahí en 4 columnas que no sirven para nada. En La Silla Vacía publicamos esta semana una historia, una investigación que me pareció muy interesante sobre cómo en la Agencia Nacional de Tierras, que es la bandera del presidente Petro, es el área donde más logros él siempre muestra, cómo utilizan la entrega de tierras para darle visibilidad a los futuros candidatos del pacto histórico, cómo va Patricia Caicedo a entregar los títulos de tierras a los campesinos, ella es la candidata en esta región al Senado. No, o sea, como que es lo que tú dices de alterar como la cancha para la competencia, pues es muy difícil. O sea, ¿cómo compites tú si eres un aspirante del Partido Liberal o de cualquier otro partido? ¿Cómo compites tú con eso? Alguien que le entrega los títulos y se lo hace saber que, pues de que no es la plata de los contribuyentes. Claro, y eso es lo que nos devuelve al clientelismo en el Congreso, porque entonces un congresista que está ahí termina entendiendo bueno, pues si yo quiero reelegirme, me toca entrar en este juego, porque esas son las reglas del juego. Si yo no acepto las reglas del juego, no salgo elegido. Claro, hay excepciones y seguramente algunos de los que nos están oyendo ya están redactando el comentario para decir que sí se puede elegir sin clientelismo. Claro, hay unas excepciones, hay unas personas que hacen una política distinta porque tienen más visibilidad en los medios, porque logran hacer buenos debates políticos, etcétera. Pero seamos sinceros, esos son excepciones, o sea, de 100 senadores habrá
10, para poner un número elevadísimo de personas que no necesitan estar en esa clientela y en ese intercambio de favores para su reelección, pero los otros 90 sí, entre otras cosas porque nadie sabe cómo se llaman. Nadie sabe cómo se llama el senador, sino solo los que pertenecen a su propia clientela. Entonces, ¿cómo lo eligen a uno? Y bueno, vamos a ver en la próxima elección, y eso sería interesante que hagamos una siguiente movida de cuando haya elección, de mire, aquí hay unos que no hicieron clientelismo y no salieron reelegidos. Claro. Yo te podría anticipar unos nombres, pero no lo voy a hacer. Pero Dale, danos algo, danos algo. no, porque de pronto se molestan, pero hay unos candidatos, y voy a decir algo imprudente, pero hay unas candidatas, hay unos congresistas mujeres hoy que están haciendo una buena gestión en el Congreso y que no van a salir reelegidas. ¿Por qué? Porque lo han hecho es haciendo control político, presentando proyectos de ley, etcétera, y después, desgraciadamente, los electores, que tenemos mucho de responsabilidad en esto también, porque aquí nosotros hablamos como si esto fuera ajeno, Claro. pero no, la cédula la tengo soy yo, y yo soy el que voy finalmente y decido si me meto en ese juego o no me meto. Claro. Y desafortunadamente, pues un porcentaje muy alto de los electores prefieren jugar ese juego, y entonces esos congresistas o esas congresistas que están haciendo una buena gestión, es bastante probable que tengan dificultades para reelegirse. Héctor, es que como en línea con lo que tú acabas de decir, yo no estoy tan segura como tú dices que la próxima campaña vaya a ser el tema, la clientelismo, no clientelismo, porque me da la impresión que mucha gente se beneficia del clientelismo. Sí. O sea, todos nos perjudicamos del clientelismo, pero a mucha gente le llega así la plata. Sí. Y entonces no estoy segura que eso, y para otra gente puede ser como un tema como muy complejo, ¿no? No es tan sexy como seguridad o no seguridad. No, lo que pasa es que clientelismo no es la palabra, digamos. Es corrupción. Es corrupción y es componenda política. Eso sí lo entiende. Es politiquería. Todo el mundo entiende la politiquería. Eso lo entiende cualquiera y todos lo rechazan. Ahora, en Colombia también hay una cosa que decidimos los ciudadanos, yo creo, porque yo insisto en esto mucho, que los ciudadanos tenemos que meternos en la ecuación. Nos queda muy fácil decir, allá hay unos políticos que hacen no sé qué cosas y tal, pero finalmente somos los que votamos. Pero yo sí creo que los ciudadanos han resuelto hacer una cosa también curiosa, que es tener un criterio absolutamente clientelista para la elección de las corporaciones públicas y sacar de esa lógica en un alto porcentaje la elección presidencial. El presidente no se elige por clientelismo. Eso no quiere decir que las maquinarias políticas no se metan en la campaña, no aporten algo de votos y que a veces cuando una competencia está muy empatada, pues lo pueden terminar desempatando. Todo eso puede ocurrir. Pero normalmente en Colombia, las organizaciones políticas que están basadas en el clientelismo no terminan siendo determinantes en la elección presidencial. Incluso en muchas ocasiones terminan siendo malas compañías. Hay muchos candidatos presidenciales. Por ejemplo, yo menciono al alcalde de Medellín hoy, que pues fue el candidato de todos los partidos tradicionales y quedó, yo no sé si de tercero o de cuarto en la elección presidencial, cuando si uno sumaba, pues tenía el 70% del Congreso. No, pues Germán Vargas Lleras es el ejemplo más claro de que la maquinaria no pone presidente, porque él la tenía toda aceitada durante todos sus años como vicepresidente. Y esta vez no solo eso no va a cambiar, sino que yo creo que es mi apuesta, se va a profundizar. Y se va a profundizar, entre otras cosas, porque algunas personas que creían que la izquierda no incurría en esas prácticas y tal, pues ya todos perdieron la ingenuidad. Ya con ese trino de Petro nos quedó clarísimo que el clientelismo es... Pero además llevan 3 años en eso. Su eje de gobernabilidad también. Para decir verdad, Petro no ha siquiera escondido que su relación con el Congreso es puramente clientelar, que es muy raro y muy frustrante, ¿no? Es muy raro porque es que él peleó toda la vida contra las mafias y al final pues era por el... Sí, no era una convicción tan profunda. Hay otras cosas de Petro que son raras y que son malas también, ¿no? Por ejemplo, esta conversación la provoca un hecho que era inédito, que es que el presidente de manera tan
expresa decidiera participar en una elección de magistrado de la Corte Constitucional de una terna proveniente de una de las cortes, porque normalmente pues el presidente se reserva sus 3 ternas y bueno, nombran una terna de uno y hacen Y el siempre hace lobby de ladito por escoger algún, para ayudar a elegir al que le gusta, pero esto de tomarse la terna de una corte es muy raro. Es muy raro, pero además convertirlo en un problema de dignidad, porque bueno, podría decir, bueno, no, a nosotros nos gusta esto y tal, pero volverlo un problema de dignidad es si usted no hace caso aquí, esto es un asunto esencial para este gobierno y entonces rompemos la coalición. Eso es muy raro y eso le hizo daño, yo creo que a la O sea, yo creo que ella no tenía ningún chance si Petro no la apoyaba, pero al apoyarla de esa manera tan abierta, cuando ella ni conocía a Petro, no conocía a Francia, no era petrista, pero al hacerlo de manera tan burda, que supongo que lo tenía que hacer, o si no la señora no tenía ningún voto. Claro, lo hizo, sí, pero sí, como que la ensució, ¿no? El acto histórico hubiera podido votar por ella y hubiera podido sacar los mismos 40 votos. O sea, era bastante previsible que sacara 40 votos. El pacto histórico tiene 30 votos fijos. Y claro, una persona como ella u otro que salga de candidato lo terminan avalando a algunos, como por ejemplo ella que decía, bueno, los políticos del Valle, porque yo soy del Valle y para tener un magistrado vallecaucano, que no ha habido muchos magistrados vallecaucanos, francamente no recuerdo ningún magistrado vallecaucano en la Corte Constitucional, y entonces tener un magistrado vallecaucano podía ser un hecho, digamos, de un propósito regional, y ahí terminaba completando los 40 votos. Pero Petro, pues lo que hizo fue darle también minería a sus opositores para que hicieran, bueno, eso lo hemos conversado, de crear semejante ambiente. Lo pintaron como que la democracia estaba en juego, se hicieron los de la vista gorda todo el clientelismo de Camargo y bueno, fue elegido con una mayoría muy grande. Y esto lo que hace es que la Corte ahora va a ser mucho más conservadora de lo que venía siendo, ¿no? Creo que no sé si mucho más, pero más sí. Es decir, cambiar a Reyes, que es un magistrado liberal, por Carlos Camargo, que es un magistrado conservador. Ahora, yo creo que es un conservador moderado. La verdad es que yo, por ejemplo, revisé sus actuaciones en la Defensoría del Pueblo. Hay mucha crítica en relación con su gestión en la Defensoría y sí, pues evidentemente, por ejemplo, en la protesta social, pues no tuvo una actitud protagónica como se hubiera podido, como se debía esperar de un defensor del pueblo. Pero cuando uno mira, por ejemplo, en los dilemas morales y esas cosas, la Defensoría del Pueblo siempre estuvo en favor de los derechos, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo o de la eutanasia o de los derechos de la comunidad LGTBI. La Defensoría del Pueblo nunca, como Ordóñez, por ejemplo, que ese sí era un conservador radical, pues no, que Camargo está muy lejos de ser un conservador radical. Entonces, ahí no va a haber necesariamente una gran cosa de cambio, pero Reyes era muy liberal, ¿no? Reyes era muy liberal pues, por ejemplo, en el tema del aborto, él participó en esa decisión multidividida. Pero creo que también el cambio de Diana Fajardo por la magistrada, que también es conservadora, claro, hace que la Corte, en principio, va a ser más conservadora. Más que la Corte iba como 6, 3, que son 9, ¿no? 6 muy liberales, cuando estaban Fajardo y Reyes, y 2 claramente conservadores y un intermedio. Eso ha ido cambiando y hoy yo creo que están 4, 4 y 1. Hay un voto de esos balanza que llaman, que es Miguel Polo, que no, a veces de un lado, a veces del otro, pero hay unos claramente pues, conservadores, el doctor Ibáñez, la doctora Paola Meneses, ahora la doctora Escobar y Carlos Camargo, ahí completan 4 de tendencia conservadora. Y yo diría que Polo también es bastante conservador. Natalia, Cortés, Vladimir Carvajal, uno supondría que son liberales. Entonces están como 4-4 y Polo, que tiene una tendencia conservadora, está ahí medio en la mitad.
Eso ya sería la siguiente movida. Otra siguiente movida. Por ahora, Héctor, yo creo que podemos terminar nuestro programa. A nuestros usuarios, un placer tenerlos acá como siempre. Por favor, suscríbanse, nos ayuda mucho si marcan la campanita y los esperamos la próxima semana con la siguiente movida. Muchas gracias, Héctor. Bueno, esperemos a ver, vamos a tener examen pronto, porque seguramente cuando esto empiece a salir al aire, se sabrá si va a haber movimientos en el gabinete o no. Claro. Yo creo que no va a haber tantos como el propio presidente dijo. Bueno, ya veremos. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.